A mí. No, cualquier cosa desordenada, hijo, soy yo. No eres tú. Qué belleza. No, bueno. No, porque esa es la lengua que... A ver. Las artes escénicas venezolanas tienen una historia bien particular. La gente quizás no reconoce a Venezuela como un gran generador de actrices, actores, directores, dramaturgos. Y resulta que sí, tenemos una camada, muchas cosechas de gente talentosísima en todas esas áreas. Probablemente entre los más destacados tenemos al próximo invitado que van a conocer conmigo. Quédate con nosotros en Desorden, no te vayas. Periodista, actor, director, dramaturgo, escritor además. Participado en más de 50 producciones teatrales, televisivas y cinematográficas. ¿Quién podría ser este personaje si no Javier Ideal? Javier, bienvenido a esta tu casa, bienvenido a Desorden. Gracias por la invitación y gracias por tener este tipo de programas tan bien ordenados. No, de verdad, uno agradece que haya este tipo de programas en las redes, que pueda pues, buscarlos, encontrarlos, buscar contenidos. Gracias. Te felicito. Sí, gracias a ti por la presencia, de verdad. Gracias además por haber hecho tanto por Venezuela, por haber hecho tanto por nosotros, por el mundo de las artes, ¿no? Javier, leyendo un poco de tu historia, me llamó muchísimo la atención algo que seguramente te han preguntado antes, pero lo voy a repreguntar. De pequeño te regalan unos títeres, un teatrillo, que además viene con una teatrina. Sí. ¿Quién te regaló eso? El Niño Jesús. ¿Pero eso fue de tu mamá o de tu papá? Yo estaba, mamá era costurera y visitaba mucho Sabana Grande. Creo que semanalmente pues, paseamos por Sabana Grande porque ella quería ver las vitrinas y tenía que comprar que sí telas, que sí. Y estaba una cosa que se llamaba Bazar Bolívar. Bazar Bolívar se llamaba así. Bazar Bolívar, ¿no? Y entonces, claro, en la... ¿Pero tú fuiste a Bazar Bolívar alguna vez? Sí, no, claro. Y entonces tenía yo 7, 8 años y veo en la vitrina eso, como unos títeres con el teatrino, y entonces dijo, ay, mamá, que habré dicho, me gusta, quiero esto. Y entonces creo, mamá o papá le dice, pídeselo al Niño Jesús. Entonces, claro, me imagino que eran la fecha. Lo hice y me trajo. Y claro, eso inmediatamente me comencé a escribir obras para estos tres, que eran un príncipe moro, un diablo y una princesa. Esos eran los tres muñequitos. Y ahí, bueno, creo que comenzó tu amor, ¿no? Por el amor. Y claro, ya que estamos en eso fue a los 8 años, porque al año me llevan a España a conocer. Yo nací allá. Sí. En Barcelona, pero me vine aquí de 20 meses. Pero me llevaron a los 9, 10 años, porque bueno, que los abuelos me conocieran, los tíos, la cosa, porque ellos sí que se quedaron allá, y yo me llevé ese teatrino. Y mi tío, el padrino, el hermano de mi papá, me dice, vente, y me lleva un día, yo no sé, esas cosas que no sé a dónde me lleva, vente. Y me monta en el metro y vamos a un teatro, y él me había comprado una butaca, y dice, toma, siéntate acá, porque él era un ludópata, el solterón, la cosa. El tío Alberto de la familia. Mejor jugador de cartas, de billar, bueno, eso. Y entonces me deja ahí, y estaban pasando, porque era Semana Santa, los martirios de Cristo, es decir, pasión y muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y claro, verlo todo en vivo, ver a Judas que cruzaba la escena, una escena con ahorcado, es decir, cómo le daban látigos a Jesús. Y claro, un niño de 9, 10 años, porque aún no sabía, estaba a punto de cumplir los 10 en abril, y quedé muy impactado. Y creo que inconscientemente, no creo que fuera tan consciente, yo quería estar más allá que acá como público. Yo creo que eso fue clave en mi vocación, porque esto es una cosa de vocación. Totalmente. No hacemos esto porque es negocio, ni porque me voy a hacer millonario. Pensando ahorita perversamente sobre ese regalo del Niño Jesús, si tuviera el Niño Jesús,
seguramente una alcancía, un cajero automático que no existía en esa época cuando estábamos chiquitos, o algún tipo de caja registradora, seguramente hubiera sido banquero, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor, eso dímelo tú. O sea, a mí me traían un Una estetoscopio. hucha, ¿no? Una hucha, la Sí, famosa hucha española. Me traían sí, un sí. estetoscopio y una hucha. Terminé siendo médico y después me dediqué a la banca. Ah, Fíjate fíjate, qué sí, sí, interesante. sí. ¿Te Eh, marca la infancia? sí, sí, yo creo ¿Te que marca de marca? alguna Sí, manera. sí, sí. Ya siendo estudiante de comunicación en la Católica, pues más adelante de eso, sin duda, consolidaste esa vocación, ¿no? La vocación actoral. ¿Cómo entras ya de Sí, muchacho, de grande, justamente a bueno, formarte como actor? sí. Cuando uno sale de bachillerato, en mi época me graduó en el 70, está un poco despistado, ¿no? Desorientado. Yo no lo tenía muy claro. Y claro, en mi familia era una familia de contadores. Tenía 2 tíos, un primo, y eran exitosos. Entonces mamá, Javier, estudia, porque mira a los primos, mira a los tíos que están, que tienen sus apartamentos, tienen la casita, la cosa. Y bueno, me metí porque no está, pero claro, nada. Es decir, no llegué a ver, es decir, activo, pasivo, ahí, estuve un año ahí dándole. Pero entonces veo, porque pasó que me graduó en el 70, es decir, la central está cerrada, en la época de la famosa época de la renovación, con Caldera Con 1, ¿no? Caldera, sí. Y entonces, claro, estudiando en el Colegio Claret, el padre Blanco, que era el padrino pues, de la promoción, era profesor de allá de la Católica de Comunicación Social, y un día creo que dice, vengan, acompáñenme, y en la cartelera veo el pensum, y entonces, segundo año, teatro. Y digo, ay, teatro. Es decir, quiero estudiar esta carrera. Y entonces, por supuesto, dejé lo de la contaduría, me metí en comunicación social, y la comunicación social de todas maneras me atrajo, es decir, me gustó. Es decir, tanto igual que a lo mejor la vocación de teatro, Pero de de hecho fuiste un comunicación. reconocido docente de Y comunicación social. Me acuerdo que te tenían pánico como profesor de comunicación es social. que no era muy joven para dar clases, ¿no? Eso es una cosa que uno dice, no, uno no tiene que dar clases Decía tan de joven, pero tienes que comenzar de joven para poder ser un que no buen me toque profesor. clase con Javier, chamo. ¿Te decían eso? Bueno, sí, entonces claro, la misma Julie, que fue alumna mía, me decía eso, y dice, no, es que tú eras demasiado fuerte, pero era una cosa como que tenía que imponerme, ¿no? Tenía que imponerme porque yo les llevaba 4 o 5 Es un años, muchachito, era pues, un igual muchacho, que ellos. incluso había alumnos mayores que yo. Pero la carrera me gustó, es decir, me gustó el periodismo, ¿no? Y tanto así que nada más graduarme, es decir, es cuando comienzo a trabajar con Sofía Inver, en las páginas culturales del Universal. Y claro, lo fui combinando hasta que, claro, me fue ganando el teatro, me ganó también la televisión cuando entré para ver, Lo que te iba a decir, tocar y tú para ver. empezaste, si mal no me acuerdo, fue con Pablo y Virginia, que empezaste en la Pablo tele, y ¿no? Virginia, sí, sí. ¿Cómo pasa justamente del teatro, Sí, que es un medio, digamos, más purista desde el punto de vista actoral, al medio de la televisión? Y además sé que es un género que defiendes, el tema de sí, las telenovelas. Y sí, ¿cómo pasas a eso? ¿Y cómo sí, fue además ese coqueteo inicial con encontrarte con grandes estrellas que quizás uno, además tú y yo que somos hijos de inmigrantes, sí, republicanos, sí, sí, sí. para los cuales tú sabes, la tele Sí, tiene, no, claro, sí, 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 tiene una cosa entiende. ambigua, ¿no? O sea, quizás lo ven un poco como superficial, quizás pues Ujú, son más ganados a lo intelectual, son más ganados, tú sabes, a lo profundo, sí, qué sé yo. Esa también complejo que lleva uno detrás, ¿no? sí. ¿Cómo entras en la tele y cómo fue ese coqueteo con estar con estrellas y gente que uno veía en televisión y que eran inacibles para uno, ¿no? Sí, es que yo estaba trabajando en el departamento de radio de educación de adultos, y ahí también trabajaba en otro departamento, Ibrahim Guerra, Claro. conocido Ibrahim Guerra. Entonces pues me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar en una obra de teatro? Y yo, porque claro, yo ya escribía sobre teatro, en la revista Suma, la revista Resumen, escribía sobre teatro nada más. Y entonces, no, es que yo estoy escribiendo, ¿cómo? No, yo no he estudiado como actor. Dice, no, pero me convenció. Y esa obra era de José Gabriel Núñez. Entonces, claro, llego, hago el pez dorado de los peces del acuario, un papel protagónico en teatro, y entonces José Gabriel, es decir, parece que de joven ya daba algunas señales de ser actor, y dice, hay un papel porque José Gabriel escribía
para Venevisión Viernes de Gala. Y así eran adaptaciones, ¿verdad? Adaptaciones de novelas. Y entonces era esta Pablo y Virginia de Bernard de Saint-Pierre, ¿no? Que es uno de estos escritores del romanticismo, de novelas por entrega, ¿no? Como Balzac, como Dumas. Y entonces entré por la puerta grande, es decir, entré protagonizando. Pablo y Virginia, yo era Pablo. Es decir, entré sin tener ninguna noción, la cosa estaba realmente perdido. Me pusieron el apuntador, yo digo, no, yo no sé usar eso. Déjenme solo por ahora. Y claro, mi mamá fue Eva Blanco, mi pareja era Alejandra Pinedo, la persona que está en España, el gran Lotario. Es decir, y claro, como dices tú, comencé a entrar en ese mundo, pero tanto ese como el Visconde de Bragelonne, que hice fue el segundo papel de Los Tres Mosqueteros, no me terminó de atrapar, ¿no? Es decir, consideré esa cosa, la televisión, y claro, yo estaba en el mundo teatral y la televisión, aún la telenovela, era como tú dices, ¿no? Eso es menor, eso... Tú te tienes que dedicar al teatro. Y claro, escribía para el Universal. Era director de cultura de la Simón Bolívar en el núcleo del Litoral y encima hacía teatro, es decir, me sobraba un poco lo de la televisión. Pero pasan los años, bueno, muchos, y en el año 79 me llama César Bolívar, porque dice, hay un papel ahí también, se llama Sangre Azul, ¿no? Y entonces, vente, y entonces... empujado más que nada por mis alumnos de la Católica, ¿no? Yo le decía, ay, me están llamando para una especie de casting. Qué fastidio. No, profesor, vaya a hacer No, que sí, vaya. Bueno, está bien. Me dejé convencer rápidamente y fui allá y enseguida me dijeron, no, mira, te queremos dar este personaje. Y entonces, bueno, volví otra vez a entrar también por un poco... ya que me había llamado César Bolívar, Pilar Romero, pues yo dije, bueno, volví otra vez. Y claro, el segundo papel fue Chaquetón. Chaquetón fue justamente también un quiebre interesante. Me acuerdo perfectamente del personaje de Chaquetón en Estefanía. Sí. Fue un quiebre de paradigmas, la novela fue un quiebre de paradigmas en ese momento también. O sea, yo creo que fue de las cosas más primadas que había en la televisión venezolana, ¿cierto? Sí. El tema de hacer una telenovela histórica. Histórica. De una historia... reciente. Exacto. No era Sangre Azul, la guerra federal, casi. Era reciente. Estamos hablando de la guerra Pérez Jiménez. Y se hablaba ya no se hablaba como Sangre Azul, ya se hablaba como hablamos nosotros. Y es lo que digo yo, fue una telenovela para hombres. Las telenovelas no la veían los hombres, las telenovelas para las mujeres, es decir, la señora, la ama de casa. En cambio, los hombres comenzaron a verla porque trataban sobre eso, sobre la dictadura, sobre cómo se luchó para lograr la democracia. Y está el detalle, dicho por ellos, que los congresistas de aquella época, los diputados del Congreso de aquella época, cuando había sesión tenían que cortar antes de las 9 porque tenían que ver el capítulo de Estefanía. ¿no? De hecho, yo creo que todos vimos Y eso. claro, ahí también me cambió un poco la vida, ¿no? Porque yo era pues, una de las personas que caminaba tranquilamente por la calle, pero cuando empecé a darme cuenta de que me paré un día en un semáforo para cruzar la calle, Chaquetón. y entonces chaquetón, la cosa, y para los que no vivieron ese momento digo, cónchale, vale. ¿Qué me está pasando? Es decir, me están bien. Es una sensación, claro, en primer lugar que pierdes la privacidad. Pierdes la privacidad, es decir, sales a la calle y sabes que no puedes hacer el cómico, es decir, porque te ven, sabes quién eres, es decir, te van reconociendo, ¿no? Conocen tu vida, tu vida. Claro, el público de la telenovela, no sé, ahora que ha desaparecido, es decir, no sabe que existe esa dualidad, es decir, que Chaquetón es un personaje y Javier Vidal es un actor, ¿no? Y mucha gente, y claro, después seguí haciendo telenovelas y claro, cuando comencé a hacer ya, no de galán, sino que ya de malvado, el villano, ¿no? Que se me dio muy bien,
era terrible pasar por la calle porque te creían Te insultaban. que sí, sí, Que te decían, desgraciado, deja a la muchacha tranquila. ajá, algo así, sí, sí. Cómo se te ocurrió mandar a matar a tal? Y yo digo, Dios mío, ¿no? Entonces, claro, esa cosa de que hay un público que no tiene esa capacidad de abstracción, ¿no? De que es una ficcionalidad, ¿no? Que es lo que pasa un poco con la ficción, ¿no? Que hay gente que cree que el cine, las novelas, es decir, tienen que ver algo con la realidad, ¿no? La realidad es la inspiración de eso, ¿no? Javier, me Después, acuerdo, más adelante te cuento por otras favor. cosas de lo que es la ficcionalidad, que no la podemos comparar con un documental ni con una página arrancada de la vida misma. Javier, me acuerdo también que rompiste paradigma, no solamente con tu personaje Estefanía, que fue un personaje, como tú dices, que nos atrapó a todos, ¿no? También te lanzaste la aventura interesantísima. Yo me acuerdo de dos momentos de tu vida artística que ahí me marcaron particularmente. Uno fue el desnudo que hiciste con Patricia Toffoli. Fue el primer desnudo, según recuerdo, que hubo. Según dicen la historia, Bueno, ¿no? yo no sé, para mí, para nosotros fuiste un héroe nacional. O sea, que apareciera un tipo desnudo con Patricia Toffoli, que se atreviera además a desnudarse Sí, sí. en público. Eso era una Sí, cuestión, era romper definitivamente esquemas. ¿Cómo te lanzaste esa aventura? Bueno, yo creo que me marcó algo la vestuarista, cuando la vestuarista vino que era Laura Otero, dice, vamos a ver los vestuarios tuyos. La queridísima Laura Otero, además. Exacto, sí. Personaje. Sí, la Muy llegaste sabroso, con sí. así. Entonces dice, el vestuario, el cambio número 1. Ah, bueno, no, el cambio número 1 es desnudo. El cambio número 2, eso me quedó así como que, es un vestuario. Y claro, era como que el desnudo es un vestuario. Y claro, cuando fue Román, porque precisamente se grabó en la casa, porque no tenía, al final no tenía, oye, estamos buscando un apartamento. Yo tenía mi apartamento soltero en la Candelaria. Digo, bueno, pueden ir a la casa. Ah, bueno, fue a verle y dice, vamos a hacerlo acá. Y entonces, claro, viene y dice, no, estás acá, pero viene la cuestión, te tienes que levantar. Y claro, yo, bueno, si cuando uno se levanta de la cama, está desnudo, ¿cómo? Y bueno, salió así. Claro, después, cuando fueron mis padres a ver la ¿Qué película, te dijeron? cuando fue a España la película, eso fue porque mi abuelo, con todos los republicanos, la cuestión, y eso, son gente que estas cosas no se exponen, ¿no? Y entonces, claro, él llamó a toda la familia, a todos los Pradas de Picassent, fueron a ver, vamos a ver al nieto que está triunfando en España, en Venezuela, claro, y sale esa escena. Y claro, el Yayo Ernesto parece, después me escribió una carta, dice, ¿cómo haces eso? Pues poniéndote frontalmente. Bueno, sí, Bueno, sí, no, fue... y frontalmente fue. Cargué con eso bastante, ¿no? Los periodistas me entrevistaban y tal, y yo digo, bueno, no. Otra cosa que hiciste de Román también fue Cangrejo, que fue un papelazo. Sí, ¿Te acuerdas de Cangrejo? sí, Cangrejo 1, ¿no? Cangrejo 1, sí. Sí. Que fue dirigida por Román, si mal no me acuerdo, y fue escrita, bueno, era basada en la Era novela de Fermín León, ¿no? Fermín Mármol León. Creo que el guión, aunque quizá comenzó él y Román, Juan Carlos Llené Juan Carlos estuvo, Gené. porque yo vi, Otro sí, gran sí. catalán, por cierto. Sí, bueno, el apellido, sí, sí. Era Él argentino, es sí. argentino, pero de descendencia catalana. Él me lo dijo, me lo canté. Allá fueron, en Buenos Aires fueron muchos Catalanes. catalanes a fundar el teatro bonaerense contemporáneo, entre ellas Margarita Xirgu también, fue más en Uruguay, pero también pasó para allá. Pero también de esa relación comenzó también a verme César Bolívar, que César Bolívar era director de fotografía de Cangrejo, y el camarógrafo, que indicaba bastante, es decir, me ayudaba mucho a la actuación de cine, ¿no? Que son tres formas de interpretar el Yo que soy teatro, muy diferente a la televisión, y la televisión igualmente. Para la gente justamente que le gusta el tema actoral, el tema histriónico como tal, cuéntame qué diferencia hay, a mí me has dado enseñar a mí ante todo, porque yo no sé, como te digo, soy totalmente ignorante con respecto a eso. ¿Qué diferencia hay entre actuar justamente en un teatro que está en vivo, delante de la gente, etcétera, en la tele y en el cine? ¿Cómo son los formatos actorales? ¿Qué se diferencia? Yo voy a tomar algo de una actriz también de origen valenciano,
Liliana Durán. La obra, ¿no? Liliana Durán nació en Alicante, se formó en México y bueno, creo que fue como 3, 4 veces mi madre en telenovelas, ¿no? Muy querida, además muy cercana. Y entonces le robo un poco, claro, dicha por ella, era muy graciosa. Ella decía que la televisión es como el marido, porque te mantiene. El cine es como el amante, porque te encuentras una vez o dos al año y te entregas apasionalmente, de manera pasional durante 6 semanas, nada más. Y el teatro es el chulo porque pagas para hacerlo. El teatro te quita plata, ¿vale? Entonces, mira, Javier. Pero sí, es decir, el teatro tiene esa relación directa es decir, con el público. Tienes el feedback directo, si tienes la reacción en ese momento. No puedes parar, no puedes lanzar, cortar, ¿sí? Pero te tienes que preparar para llegar a la perfección. Porque el teatro es la perfección. ¿Por qué la perfección? Porque estás ensayando. Estás haciendo un trabajo para que al final, cuando te enfrentes al público, tenga que ser perfecto, ¿no? Por eso el teatro es perfecto, la vida no. La vida tiene sus imperfecciones, ¿no? La televisión para mí fue, para mi carrera como televisión, fue un taller continuo, porque todos los días tenía que actuar una escena diferente, de la mayoría de las veces era una improvisación. Tenías que improvisar algo porque no tenías mucha preparación para hacerlo, ¿no? Al principio era con el apuntador, pero después fue sin apuntador y estudiar, leer a veces de 10 a 15, a 20 escenas al día, ¿no? Y el cine es la supermarioneta, un poco es un término de otro teórico británico, Gordon Craig. ¿Por qué? Porque estás entregado a la técnica. Es decir, dependes de la cámara, ¿no? La cámara está dependes de la luz, dependes del encuadre. Es decir, no es lo mismo entonces actuar cuando te dice estás en close-up que cuando dice estás en plano general. Estás en close-up, entonces tú tienes que castigar todas tus expresiones. Tú tienes que simplemente a lo mejor pensar lo que estás diciendo sin marcar ninguna expresión. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento de cejas o de ojos en una pantalla de 12 metros Una cosa superlativa. Es muy grande. Entonces, claro, hay como una especie de hiperrealismo, es decir, ya no es imitar, porque el cine es lo más cercano a la realidad, ¿no? Juega con eso, con ser realista, con ser naturalista, ¿no? Sino que tiene que estar un poco por encima, es decir, no puedes tampoco hacer movimientos que estén fuera de encuadre, ¿no? En el cine que estás realizando. En resumen, en el cine estás más entregado o al servicio de la técnica, cosa que, volvamos al teatro, estás libre. El teatro tiene la libertad de actuar. Y claro, a veces tiene hay un trabajo de sobreactuación. ¿Por qué sobreactuación? Porque cuando tienes que actuar para 300 personas en un teatro, pues no es lo mismo que lo que estamos hablando, al tono que estoy hablando, el volumen que estoy hablando, el movimiento que estoy realizando. ¿Me estoy explicando? Totalmente, no solamente explica, súper pedagógico. Además, ya se nota que, porque eres buen profesor, aunque te tenía miedo. Mira, Javier, justamente te he visto muy activo en los últimos años en el tema teatral. Interesantemente, además, has fungido un poco el rol que comenté. O sea, has estado como dramaturgo, como escritor, como director y ciertamente como actor también en muchas oportunidades. Sí, claro. ¿Y en qué estás ahora? Cuéntanos un poco. Bueno, ahora recientemente hay una pieza que la estrené el año pasado, la escribí en el 18, la estrené el año pasado, se llama Madres. Cuéntanos un poco de Madres. En Madres está escrita, codirigida con mi hijo Jan, porque también actúo. Y como actúo, entonces tengo por cierto, que... Ustedes lo deben saber, pero además la familia de Javier Vidal está muy metida en el mundo de la actuación, tanto su esposa Julie Restifo como su hijo Jan, como su hija Josette. Son excelentes, súper reconocidas además, pero son excelentes actores. Por cierto, tanta J en la familia... J Creativa, por eso nuestra empresa se llama J Creativa. Yo soy que iba a la mata, pero me estoy dando cuenta ahorita. No.
Me estás comentando de Madre. Sí, sí. Interesantísima producción. Sí, esa pieza es un poco también, bueno, de ruptura, de nuevos mensajes, vamos a utilizar ese término, porque estoy interpretando por primera vez, siempre hay una primera vez en esto de la actuación, a un transgénero, un transexual en este caso, ¿no? Tiresias. Y claro, la trama es la hija de Tiresias, que se llama Grecia, lo interpreta, por cierto, Josette Vidal, mi hija, tiene 3 mamás. La mamá biológica, que lo interpreta Julie, por cierto. La mamá, que antes fue papá, que es el papel que interpreto yo, que se llama Tiresia, y la esposa de Tiresias, porque Tiresias, cuando se hizo mujer, no se casó con un hombre, sino que decidió casarse con una influencer, además, Chloe, con K y sin H, como ella dice siempre. Y entonces, claro, ella dice que tiene 3 mamás, y por eso la obra se llama Madres. Y creo que también se hace, creo que interesante la pieza, porque aunque el tema es la solidaridad y el reconocimiento del otro por su diferencia, subrayándolas, no negándolas ni apartándolas, sino subrayándolas, está el subtrama, digamos, de la visualización y legalización de la comunidad LGBT, cuyas leyes en Venezuela aún están en la saga, y también el maltrato de género, ¿no? La violencia de género, que es el personaje que interpreta Julie, que se llama Teotiste, que ella pues decide tener un novio y, bueno, cae en esa ingenuidad de que el novio la maltrata, la estafa, en fin. Esa es otra de la subtrama. Y yo creo que dentro de todo, por la situación, se convierte en una comedia. Se produce hilaridad, ¿no? Porque, claro, cada vez que la niña dice mamá, hay tres personas que se voltean. Y yo creo que también hay gente que aún no le gustará, porque esos temas dirá, ese tema no me gusta, yo no quiero saber nada de esto es contra natura, pero yo creo que hoy por hoy, aunque es una minoría, tenemos que estar observando que la familia estructurada y que llaman funcional, pues va variando. Es decir, eso no va a variar. A ver, Javier, te voy a decir una serie de palabras. Dime lo primero que se te ocurra. Yo soy muy malo, para eso. Yo también, tranquilo. Yo soy malo para decirlas, tú debes ser malo para responderle. Dime simplemente lo que pienses, lo que te venga a la cabeza de una vez. Neonazi. Vox. Gracias, Javier. LGTB. Tamara Adrián. Matrimonio igualitario. Boris Izaguirre. Aborto. Y legislación. Venezuela. Raíz. Porque además tiene que ser una palabra, ¿no? Sí. No es una frase. Futuro. Presente. Actuación. Teatro. Señores. Señoras. Javier Vidal. Javier Vidal, bueno, ya lo vieron. Y no hablamos de comidas ni de arroces. Eso es otra cosa. Para la próxima. Es un cocinero insigne, uno que lo sigue en las redes sociales cuando publica los arroces maravillosos. Soy un aficionado. Por Dios. Que hace, provoca ir para los Celestas, fastidiarlo en su casa, decirle, brother, vengo a comer. Pero bueno, Javier Vidal, ¿qué les puedo decir? Javier Vidal es historia viva, y no porque sea un señor mayor, ni poco menos, sino que ha hecho muchísimo, y ha hecho muchísimo por el país. Un venezolano cabal insigne, y además interesante, fíjense, cuando dijo Venezuela, dijo raíces y lo dijo sentido. Nació en Barcelona incidentalmente, estuvo 20 meses en Barcelona, pero es absolutamente venezolano. Javier, gracias, de verdad, qué honor tenerte acá.